Bueno, vamos a iniciar esta clase para hablar de un tema bastante polémico. Primero porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque como todos sabemos, los partidos son un elemento central para el ejercicio de la democracia y para su funcionamiento. Y digo lamentablemente porque desde hace muchísimos años que se han convertido en los actores más despreciados del sistema político. Desde los años 80 y 90, cuando se recupera la democracia en Bolivia, los partidos empiezan a ser calificados en las encuestas de opinión como una de las instituciones más desprestigiadas que hay en el país. Y esto se debe a muchos factores y creo que es bueno en nuestro país entender qué está pasando con los partidos, porque querramos o no, no podemos prescindir de la existencia de partidos políticos si hablamos de democracia y de representación. Justamente por eso, para introducirnos en el tema, vamos a hablar muy brevemente de algunos conceptos teóricos para luego ya entrar a analizar lo que pasa en Bolivia en relación con este tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es adoptar una definición mínima de partido político y establecer cuáles son sus funciones para la democracia. Es decir, vamos a establecer realmente cuál es la utilidad de los partidos políticos. Hay muchísimas definiciones sobre partidos desde distintas líneas y escuelas de pensamiento teórico, pero quizás esta es la que resume de mejor manera una definición mínima, por eso la hemos mencionado así, que define de mejor manera qué es un partido político. Para comenzar, es una asociación voluntaria, es decir, no es como un sindicato que uno automáticamente, si entra a trabajar en una empresa o en una institución, está afiliado a un sindicato, quiera o no. En el caso de los partidos, es una asociación de tipo voluntario, ¿no? Uno se adscribe porque quiere, porque tiene el anhelo de participar en esa organización. Bueno, eso en teoría, ¿no? Todo esto que vamos a hablar es en teoría. Después veremos los defectos de los partidos también en relación con esta definición más adelante. Segundo, es una institución perdurable en el tiempo, o sea, se supone que los partidos se van organizando y se vuelven un referente en la sociedad de largo plazo. No es que aparecen y desaparecen, ¿no? Sino que la idea es que más bien se vuelvan estructuras sostenibles, un punto de referencia para la población. Por otra parte, los partidos están ahí para organizar y establecer una propuesta programática de gobierno. Una cuestión básica que define a un partido político es su sentido, y el sentido es participar en elecciones, a diferencia de igual cualquier otra organización que también puede ser política, una plataforma, una agrupación cultural, una asociación de vecinos, también es una organización política, pero la diferencia con un partido es que el partido está organizado para participar, para competir en procesos electorales. Por lo tanto, tiene que tener una propuesta programática de carácter general. Se supone que a pesar de que el partido tiene una visión, un enfoque específico de la realidad, tiene que presentar una propuesta integral al país. No puede, digamos, solamente hacer una propuesta para un sector. Lo ideal es que esa propuesta englobe una visión de país, una respuesta a las grandes necesidades de una sociedad. Por otra parte, los partidos también canalizan determinados intereses, ¿no? Hay partidos que representan sectores empresariales, otros a obreros, otros a indígenas, entonces el partido ayuda a canalizar esas fracturas sociales para incorporarlas al sistema político, ¿no? Para ejercer desde el poder político esta representación de intereses, ¿no? E influir en este sistema político. Por lo tanto, necesita lograr votación para entrar al sistema político con capacidad de poder y representar esos intereses de manera efectiva. Entonces, estos son los rasgos básicos de un partido que es muy oportuno diferenciarlos de cualquier otra organización política, porque como ustedes saben, en esta crisis de representación que arrastramos muchos años en Bolivia, incluso se ha estado discutiendo la posibilidad de que no sean partidos, sino sean las organizaciones de manera directa las que ejerzan la representación. Por ejemplo, a principios de este siglo se empezó a plantear que deberíamos tener un congreso donde participen directamente campesinos, obreros, gremiales,
¿no? Sin la mediación partidaria. Pero lo que este concepto nos está diciendo es que hay que diferenciar un partido de cualquier otra de estas organizaciones y luego discutiremos cuál es la pertinencia o no de hablar de esta representación directa de la sociedad. Entonces, en teoría son identidades colectivas, se desea que sean estables, que tengan una cohesión política y obviamente una visión compartida y se conviertan en referentes para la ciudadanía. ¿Cuáles son las exigencias que la democracia le pide a los partidos políticos, le exige? ¿Para qué existen los partidos? Es un poco la pregunta a la que este punteo trata de responder. Primero, eh, como decíamos, participación en procesos electorales regulares. Segundo, los partidos son los encargados de la selección de élites y de la conformación de gobiernos. Es decir, se supone otra vez en teoría que los partidos van a seleccionar a los mejores bolivianos y bolivianas que ellos consideren que son los más aptos para conformar los gobiernos. Entonces, ellos procesan las candidaturas de la sociedad. ¿Para qué todo esto? Para la administración institucional del Estado, para que estas personas probas y con capacidad puedan administrar el poder del Estado, de todos los que somos parte de un Estado. Una de las funciones más importantes de los partidos para la democracia es la mediación y la representación de intereses, es decir, en una sociedad siempre hay conflictos, es deseable que existan conflictos, porque una sociedad sin conflictos es algo totalmente anómalo, pero es deseable que estos conflictos y estos intereses naturales de la sociedad sean canalizados al sistema político, a un espacio de deliberación. Es decir, que no haya una confrontación abierta de intereses en la sociedad, porque esto va a conducir a una guerra, a violencia, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, el rol de los partidos en este sentido es recoger esas demandas, esos intereses de la sociedad y canalizarlos al sistema político. ¿Para qué? Para que en el sistema político se genere un espacio de deliberación donde se lleven todos estos intereses sociales, se discutan, se tomen decisiones, se generen consensos. En realidad es la razón de ser básica de los partidos en un sistema de representación, o sea, mediar y representar los intereses de esa sociedad. También fungen como articuladores del sistema político y la sociedad, o sea, en este sentido, ¿no? Que son canales, digamos, de los intereses. Y como decíamos hace un momento, procesan los conflictos en el sistema de decisiones, ¿no? O sea, convierten esas demandas de la sociedad en políticas públicas, pero antes de convertirlas directamente en una política pública, entran en un ámbito de negociación, ¿no? No toda demanda de la sociedad se convierte en política pública porque no alcanzarían los recursos del Estado para poder cubrirlas. Entonces se entra en un escenario de negociación para establecer prioridades, decidir qué se hace, cómo se negocia con los distintos sectores y generar un escenario deseable de convivencia pacífica de estos intereses y conflictos de la sociedad. Por eso también decimos que los partidos facilitan, todo esto en teoría otra vez, pero facilitan el proceso de negociaciones y acuerdos políticos, ¿no? Eh, También los partidos tienen algunas funciones que no son solo referidas al Estado y al ámbito público. Por ejemplo, son pensados para organizar a la sociedad, dar voz a la sociedad, ¿no? O sea, agregar los intereses de la sociedad para organizarlos en demandas, para generar también un proceso de construcción de ciudadanía democrática, es decir, que los partidos también deberían hacer una función de educación de la ciudadanía, ¿no? Bueno, todo esto es en teoría, esas son las funciones que han sido establecidas por los autores clásicos de la ciencia política como Lavaux, Pisorno y otros que son muchísimos, que hablan de la pertinencia y la necesidad de que existan estos partidos para cumplir estas funciones que no las puede hacer un sindicato, que no las puede hacer un comité cívico, ¿no? Que son exclusivas de entidades como los partidos políticos. Ahora bien, hay distintos tipos de partidos políticos, ¿no? En este momento inclusive podemos establecer una clasificación de los partidos que hay en el mundo. Pero los partidos, además, es importante conocer que tienen un origen,
vienen de algún lado, es decir, para algo en un momento de la historia han sido creados. Y hay un par de autores que son Lipset y Rockham que han trabajado una conceptualización muy interesante sobre el origen de los partidos, ¿no? Porque en qué momento se le ocurrió al ser humano, a las sociedades, crear partidos. Bueno, fue porque las grandes fracturas sociales, los clivajes estructurales, estas grandes confrontaciones que hay en la sociedad, y como decíamos, son naturales, porque son parte del desarrollo económico humano de las sociedades, no podían resolverse. Entonces, estas grandes fracturas fueron generando representaciones en un ámbito de deliberación más pacífico, digamos. Entonces, esos grandes clivajes aparecen con la historia en el momento, por ejemplo, en que se sucede la modernización del Estado, entramos en la era capitalista y se empiezan a fracturar los intereses económicos en el mundo, ¿no? En este caso, se abren dos clases sociales en pugna, que son los burgueses y los asalariados, con intereses absolutamente distintos y se van generando estructuras partidarias para representar esos intereses. Entonces aparecen partidos obreros, ¿no? Que expresan los intereses de los asalariados, partidos que defienden los intereses de la burguesía. También sucede eso no solamente en el ámbito económico, sino también territorial, ¿no? Estas grandes disputas que provienen de la Edad Media y después ya tienen un reflejo en el Estado moderno entre territorios, ¿no? Esta pugna por ciertos territorios de descentralizarse, de tener autonomía y los grandes, digamos, enclaves que quieren mantener concentrado el poder. Entonces se generan los partidos para representar los intereses de estas visiones. También hay otras fracturas, pues esta es una lista corta, son las más importantes, pero hay otras que también con la historia se han ido generando en el tiempo, ¿no? Digamos, fracturas de tipo religioso o de tipo cultural, entonces van apareciendo de acuerdo a cada tensión, a cada clivaje, partidos con esa identidad, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, tenemos varios partidos indios que representan a las fracturas étnico-culturales que no son propias de todos los países del mundo. Cada formación social, cada país tiene sus propias problemáticas y los partidos se van a originar a raíz de esas problemáticas para dar una respuesta. Y a partir de ese desarrollo ya con los años y con los siglos, diría yo, se van a conformar distintos tipos de partidos, ¿no? Los primeros que distingue Weber, por ejemplo, son los partidos de notables, que son personalidades, ¿no? Alrededor de las cuales se generan organizaciones en los cuales la población confía. Otros son los partidos de masas, que son más típicos del partido obrero, por ejemplo, de los partidos socialistas, ¿no? Que generan grandes conglomerados de población alrededor de sus intereses. Los que se llaman los catch-all parties o partidos atrápalo todo en una traducción al español, que son partidos que en realidad lo que les interesa es captar el electorado, ¿no? No les importa qué intereses van a representar, pueden cambiar de discurso cuando les parezca, porque lo que les interesa a ellos es ver dónde está la marea de la sociedad para ir a captar una mayor votación, por eso se llaman partidos atrápalo todo, ¿no? Y estos partidos también se confunden con estos partidos llamados maquinarias electorales o electoralistas, los partidos cártel, que son partidos que han surgido muy del seno del Estado, ¿no? En connivencia con intereses ya de ámbito público, que son muy también complicados en este momento, y otras variedades de partidos que existen y se combinan, ¿no? Quizás, como vamos a ver más adelante en el caso de Bolivia, los partidos también han tenido este tipo de características y hoy día predominan partidos más bien de tipo personalista, ¿no? Pero eso lo vamos a analizar más adelante. ¿Cuál es la historia de los partidos políticos en Bolivia? Yo les he puesto aquí una lectura en el texto que les voy a poner para que analicen. Hay uno de los artículos que está escrito justamente por nuestro actual presidente del órgano electoral, que es Salvador Romero, que él hizo hace unos años una reconstrucción histórica de los partidos en Bolivia. Bueno, hay varias, ¿no? Y también yo he intentado otra y otros, pero más o menos creo que hay una coincidencia entre quienes han
trabajado, o se ha trabajado este tema para establecer más o menos los momentos históricos más importantes en que en Bolivia han surgido los partidos políticos. Entonces vamos a identificar 4 tiempos, 4 momentos. El primero sucede a fines del siglo XIX, en la era republicana, cuando después de este momento de caudillos bárbaros y de faccionalismo político en manos de los militares, aparecen los primeros partidos políticos en 1880, ¿no? Que son el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos partidos, en realidad, ambos son partidos que representan a la élite, ¿no? Representan a la élite oligárquica, minero-feudal de ese momento. Ustedes saben que en ese momento no existía un voto universal. Los que votaban eran no solamente varones y mayores de edad, sino también el requisito de la alfabetización eliminaba a las mayorías nacionales de este derecho político, y también en el siglo XIX inclusive habían otros requisitos como tener algún bien económico, o sea, gozar de ciertas condiciones económicas, lo cual excluía a mucha más gente aún del derecho de votar. Entonces estamos hablando en ese momento de una democracia absolutamente limitada, en la que surgen estos primeros partidos, y por supuesto las grandes mayorías nacionales ni votaban ni tenían la capacidad de crear sus propias organizaciones políticas, porque no tenía sentido. Entonces, los partidos que aparecen representan a la misma élite, ¿no? Eh, Sin embargo, aparecen dos distintos porque representaban a dos fracciones de esta élite que se van a ir diferenciando cada vez más, que son, digamos, el Partido Conservador, que era más atenido a la minería de la plata, ¿no? Los grandes mineros de la plata, y el Partido Liberal, que más adelante en sus distintas fracciones, como las republicanas, republicana genuina, etcétera, va a representar los intereses de la élite minera del estaño. Entonces, pero en el fondo el tipo de país que le ofrecían, el tipo de visión de país que existiera era prácticamente el mismo, ¿no? Porque se basaba en las mismas relaciones de explotación a los grandes sectores, digamos, mineros y las mayorías nacionales. Entonces, estos partidos, además de diferencias entre personajes y algunos matices, no tenían grandes distancias ideológicas, digamos, ¿no? El conservador más ligado al catolicismo, el liberal era un partido más secular, más ligado incluso a sectas masónicas, pero representaban los mismos intereses. En un segundo momento de la historia, acercándonos ya más a la Revolución del 52, van a aparecer después de la Guerra del Chaco nuevos partidos políticos ya con identidades políticas distintas, ¿no? Que son el POR, el partido trotskista, de origen trotskista. Aquí hay una duda histórica sobre la fecha de su fundación. Algunos textos hablan del 34, otros del 35 y otros del 38, porque bueno, ha tenido varios momentos de fundación también este partido. También estaba el PIR, que también es un partido marxista, pero de la tendencia estalinista, o sea, que eran más enemigos entre trotskistas y estalinistas probablemente que entre burgueses y proletarios, ¿no? Por las distancias que se van a cernir entre Trotsky y Stalin en la época post-revolución. También que obviamente tienen su irradiación de la Revolución Rusa en todos los países del mundo, y también nos llega a Bolivia, y por eso se fundan estos dos partidos. También está el MNR, que es el partido que va a ser el líder de la Revolución del 52, que se funda en 1942, y la Falange Socialista Boliviana, que se funda en 1937 y representa una tendencia ideológica de derecha conservadora, muy ligada al franquismo español, ¿no? Y un poco al italiano, al fascismo italiano, y que también tiene una expresión en Bolivia, ¿no? Aquí está a la cabeza de Unzaga de la Vega. Bueno, entonces estos 4 partidos que se van a originar después de la Guerra del Chaco, se produce, el surgimiento de estos partidos se produce justamente ante la crisis del régimen oligárquico, ¿no? A partir del año 30 empieza a entrar en decadencia ya irreversible el régimen oligárquico con la Guerra del Chaco
se apresura ese proceso y post-Guerra del Chaco van a surgir muchas ideologías, muchas fuerzas alternativas en Bolivia, culturales, sociales, también políticas, y por eso se produce el surgimiento de nuevas alternativas en el país, ¿no? Que le van a dar nuevas respuestas también al pueblo boliviano. De entre estos partidos, como todos sabemos, el que resultó más importante fue el MNR porque logra articular a los sectores sociales en un bloque, digamos, policlasista para liderizar la revolución del 52, lo que no sucede con el PIR y el POR, que tenían más bien un anclaje muy obrero por su ideología, mineros, obreros, y a la Falange, que más bien estaba muy ligado a las clases medias del país en ese momento, ¿no? Entonces el partido que realmente logra unificar a Bolivia en esta polaridad nación-antinación, que, bueno, hay varios autores de esa época del nacionalismo que son justamente líderes del MNR, como Montenegro, Céspedes y otros, que van a establecer esta dicotomía, que era, digamos, la contradicción más importante del momento, y van a lograr realizar la revolución del 52. El tercer momento, el tercer tiempo en que aparecen los partidos políticos en Bolivia, se podría establecer después de la revolución del 52 e inclusive un poco, bueno, entre medio de las dictaduras militares, que sucede a principios entre los 70 y los 80, ¿no? Este momento está caracterizado por la irrupción ya de identidades más precisas en la política, como por ejemplo aquí el surgimiento del MIR, que se funda en 1971, que este partido, como ustedes saben, va a sufrir a lo largo de su historia muchos fraccionamientos, ¿no? El MIR se funda el 71, pero más adelante, a principios de los 80, se va a quebrar en dos fracciones grandes que son el MIR y el MIR Masas. Después de ahí también sale la vertiente del movimiento Bolivia Libre, e inclusive se podría decir que el partido de Samuel Doria Medina, Unidad Nacional, también resulta ser como una fracción tardía del MIR, porque se funda evidentemente después del 2000, pero Samuel Doria Medina era un importante dirigente del MIR, fue ministro de Paz Zamora y luego funda su propio partido, ¿no? Entonces va a dar lugar a toda una generación de políticos muy importantes que han tenido una incidencia y siguen teniéndola probablemente hasta este momento. En este momento también hay ex dirigentes y militantes del MIR que están ejerciendo un protagonismo político ahora, el propio Doria Medina, ¿no? Y otros más, Juan del Granado, etcétera. Bueno, entonces el MIR es un partido que va a dar mucha historia. El Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que bueno, lamentablemente a la muerte al asesinato de su líder principal, es un partido que va a ir perdiendo protagonismo y perdiendo fuerza, aunque ha mantenido durante un tiempo una presencia, digamos, más testimonial en la historia de los partidos en Bolivia. En 1979, a la caída de Banzer, en este momento tan complejo de recuperación de la democracia, se va a fundar ADN, justamente con el general Banzer a la cabeza, y que evidentemente es un partido que también tiene hasta el día de hoy presencia a través de otras siglas, ¿no? El propio Tuto Quiroga fue uno de los, bueno, vicepresidente de Banzer en el segundo mandato de Banzer, en el segundo periodo presidencial, y que, bueno, hoy es candidato a la presidencia, ¿no? Y con él hay muchos líderes de ADN que todavía están vigentes y que están, digamos, siendo protagonistas, ¿no? En la historia. Entonces, ADN también es un partido que tiene larga data, de nuevo a través de otras siglas y bueno, de capaz algunos líderes renovados. También a fines de los 70, en este momento de auge de la recuperación de la democracia y de este estallido político, porque después de la dictadura de Banzer y de la lucha de Central Obrera, campesinos por la recuperación de la democracia, van a ir apareciendo, hay mucho entusiasmo ciudadano por participar en política y se van a fundar muchísimos partidos y organizaciones políticas. Hay un autor
periodista que se llama Raúl Rivadeneira, que escribió un libro a principios de los 80 y recolectó la cantidad de organizaciones políticas que habían en ese periodo, entre el 78 y el 82, y él establece una cifra de 320 más o menos organizaciones políticas. O sea, había ese momento en que se hablaba de los taxipartidos, ¿no? Que los militantes de un partido cabían en un taxi porque eran muy pocos, se reunían en un café y decidían fundar un partido, ¿no? Y con los que competían en elecciones también fueron muchos. No todos estos 300 competían en elecciones, pero llegaron a competir entre 50 y 70 organizaciones políticas agrupadas en frentes, pero en las distintas elecciones que hubieron el 78, el 79 y el 80, ¿no? Entonces realmente es un momento de gran, digamos, participacionismo, de ansia de los bolivianos de crear identidades nuevas. Y en ese momento, bueno, que surgen muchos partidos, incluso la Central Obrera Boliviana va a participar en elecciones, le va muy mal, pero bueno, participa. Pero también se van a crear unos partidos muy interesantes que son los partidos indigenistas, ¿no? Que tienen una identidad étnica propia, son varios igual, el Minca, el Fulca, el Mitka 1, bueno, varios, que no tienen impacto electoral porque evidentemente representan a sus naciones y pueblos indígenas que son cuantitativamente muy pequeños, pero son expresiones de esta corriente catarista que se estaba conformando en Bolivia, sobre todo en el área andina, ¿no? Y que participan en elecciones, ¿no? Otra vez tiene una votación muy escasa, pero son una importante expresión en la política de la presencia indígena y campesina en el país, ¿no? Entonces es importante este momento histórico porque va a marcar los rasgos del inicio de la era democrática que se instala en Bolivia, como ustedes saben, el 10 de octubre de 1982, de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, afortunadamente, ¿no? Hemos tenido momentos de crisis, de sucesiones presidenciales, de incertidumbre, pero no se ha vulnerado, no se ha roto esta regularidad, digamos, democrática en Bolivia, donde los partidos son otra vez los protagonistas principales. Y ahí entramos a este cuarto momento que está marcado por esta apertura de la consolidación de la democracia, este momento de estabilidad, digamos, marcada por un lado por el modelo neoliberal y por otro por la democracia partidaria, ¿no? Entonces, en esta etapa, varios de los partidos que se habían fundado antes van a cobrar protagonismo. Uno de ellos es el MNR, es el partido que hasta hoy existe y es el partido más antiguo de Bolivia, ¿no? Desde el 42 vamos a pasar ya prácticamente no sé, 70 años, 80 años de existencia. Obviamente ha tenido en su historia muchos giros ideológicos, ¿no? Un partido que ha protagonizado la Revolución Nacional y luego con Víctor Paz y Sánchez de Lozada en los 80 y 90 ha desnacionalizado, digamos, ¿no? O sea, ha dado un giro discursivo muy fuerte, pero hasta hoy existe, es el partido que hoy está soportando la candidatura de Tuto Quiroga, ¿no? Contradictoriamente, Tuto Quiroga tiene otra historia, pero bueno, son las vueltas de la vida, ¿no? Por otro lado está como otro partido importante de ese momento, el MIR, que como dijimos ya sufrió algunas fracturas y va a seguir sufriendo en estos años, y ADN, ¿no? Estos tres partidos controlaban aproximadamente el 60% del electorado nacional, pero como cada uno de ellos por separado solo lograba entre el 20 y 25% de los votos, entonces se veían obligados a hacer alianzas para gobernar. De ahí viene esta lógica de la democracia pactada en el país, ¿no? Que ha sido tan criticada y cuestionada. En el fondo, creo que es bueno ver en perspectiva que los acuerdos no son malos en sí mismos, ¿no? Sino la manera en que se hicieron probablemente de una forma muy instrumental, lo que llamaban el cuoteo político, ¿no? Ellos se repartían los cargos, negociaban sus propias ideologías. Quizás el momento más crítico de esta democracia pactada fue el 89, cuando dos partidos que eran enemigos en su origen, porque ADN, o el partido de Banzer, antes de que se funde ADN, el gobierno de Banzer fue el más
digamos, el más potente perseguidor de los miristas que eran de izquierda durante el gobierno, ¿no? En los años 70, ¿no? Los apresaba, los exiliaba, en fin. Entonces eran dos partidos de un origen totalmente contrapuesto, pero el año 89, como ellos mismos dijeron, cruzaron los ríos de sangre para conformar una alianza, ¿no? Un acuerdo político. Entonces, ese tipo de comportamientos hizo que se vaya instalando esta idea de que la democracia pactada fue algo muy malo para la democracia boliviana. Pero otra vez, los pactos no son malos, más bien son una ventaja, una virtud de la democracia, ¿no? Que hay que ponderar. Pero en ese momento, el tipo de pactos que se hicieron fueron los que deterioraron esta imagen, ¿no? Entonces, entre medio de esos tres partidos que han monopolizado la representación política entre los 80 y 90, se fundaron algunas otras nuevas organizaciones, como Conciencia de Patria, del compadre Carlos Palenque, o la Unión Cívica Solidaridad a la cabeza de Max Fernández, o más adelante la nueva Fuerza Republicana con Manfred Reyes Villa y el MAS, que todos conocemos, que se funda también en ese periodo del año 97 y un poquito más adelante el Movimiento Sin Miedo con Juan del Granado, otra fracción del MIR, y Unidad Nacional el 2003 con Doria Medina. Entonces, digamos que los partidos siguen surgiendo en Bolivia. Algo que quizás hay que destacar de estos momentos partidarios y de la creación de partidos en Bolivia es que, si ustedes se fijan, la mayoría de los partidos, si no todos, están fuertemente atados a un liderazgo político, ¿no? Cuando muere Carlos Palenque, Condepa prácticamente desaparece. Cuando muere Max Fernández, la UCS también no es que desaparece porque ha quedado en manos de los hijos, pero pierde totalmente su potencia nacional. Lo mismo pasa bueno, con ADN, a la muerte de Banzer, es un partido que tiene que reinventarse ya con Tuto Quiroga, con otra sigla. Es decir, en Bolivia nuestros partidos tienen rasgos muy complejos y muy particulares, que no son solo de Bolivia, pero en el caso de Bolivia tal vez están acentuados. Primero es este fuerte personalismo de la política, ¿no? Los partidos que han sobrevivido a la muerte o a la renuncia de sus líderes han sido pocos. En el caso del MNR, ya por razones naturales, el doctor Paz tuvo que abandonar el liderazgo, pero él fue el líder principal de ese partido durante décadas, ¿no? Y dejó una especie de sucesor que fue Sánchez de Lozada, ¿no? Por eso también él mantuvo una cohesión organizativa, a pesar de que el MNR ha sufrido muchísimas divisiones también en su historia, ¿no? Desde el ala izquierdista hasta el ala más derechista en su momento, pero digamos, están atados a un líder. El MAS, ni qué decir, tal vez el ejemplo paradigmático de esta dependencia del caudillismo, del liderazgo, ¿no? Y lo propio se puede decir de los otros partidos. Entonces, un rasgo de la política boliviana que no es nuevo, viene incluso desde la época decimonónica, es este fuerte caudillismo, ¿no? La dependencia de un líder político. Así también nos explicamos la insistencia de mantener a Evo Morales como candidato por 4 veces consecutivas en el caso del MAS, ¿no? Segundo, también podemos ver que hay rasgos muy particulares relacionados con una práctica que ha mantenido la cohesión organizativa, que es el clientelismo, ¿no? El clientelismo, el prebendalismo se han vuelto maneras en que los partidos han articulado a los sectores sociales y políticos, ¿no? Con beneficios, con un intercambio. Hay un autor de la ciencia política que es Rusconi que habla del intercambio político, ¿no? Como los liderazgos y los gobiernos, cuando llegan los partidos al poder, generan este mecanismo del intercambio que no es solo material, es también material, ¿no? Por eso viene todo este fenómeno tan corrupto del prebendalismo, porque los líderes ofrecen a sus bases licitaciones, cargos públicos, muchos beneficios particulares, ¿no? Sedes para sus organizaciones, etcétera, a cambio de lealtad y apoyo político. Entonces, pero este intercambio también es simbólico, no solo les ofrecen bienes materiales, sino también bienes simbólicos, como por ejemplo que van a representar sus intereses, que su líder es como ellos, que una ideología es un intercambio simbólico, ¿no? Entonces viven a través de esta
suerte de intercambios, que es una forma en general en el mundo de reproducción política, ¿no? Pero cuando se exacerba, evidentemente llega a los límites del pragmatismo. Y todo esto también ha ido generando esta mala imagen de los partidos, ¿no? Que sabemos que es generalizada y sigue siendo, lamentablemente. Pero digo, hay una razón para ello. Este comportamiento de los partidos ha hecho que la gente vaya rechazando y alejándose, distanciándose de las organizaciones políticas, ¿no? Bueno, y quizás mencionar de pasada que después de esta crisis de partidos que hubo hacia fines de los 90, principios del 2000, se decidió un cambio en la normativa constitucional, ¿no? De la apertura del monopolio de la representación a otras formas de representación como las agrupaciones ciudadanas o la representación de pueblos indígenas. Entonces, en la reforma de 2004 se introduce esta apertura eh, a nuevas formas de expresión. Y en los últimos años, digamos, no se han creado nuevos partidos, pero sí se han generado alianzas, ¿no? Digamos, como fue Podemos o PPD, CN en su momento, Unidad Demócrata, alianzas partidarias. También para esta elección próxima tenemos varias alianzas. Un rapidísimo repaso a la legislación boliviana. Hay normas que regulan la actividad de los partidos, no voy a entrar en detalle aquí, la pueden leer. Primero, a ver, donde primero aparecen los partidos mencionados en la norma boliviana es en el 56, en un decreto ley después de la revolución, que establecía normas muy generales para ellos, ¿no? Que se registren, cómo se van a registrar, cómo se van a cancelar, etc. El 61 en la Constitución, en la reforma constitucional, se incorpora por primera vez en la historia constitucional de Bolivia la referencia a los partidos, ¿no? Como representantes populares, o sea, como que la representación se va a ejercer solo a través de partidos, ¿no? En 1965, más adelante, se formula un proyecto de ley, un anteproyecto, que nunca se llega a aprobar. En el 67 hay también un apartado específico sobre partidos, donde otra vez se establece el monopolio de la representación política en partidos políticos, y desde los 80 se van a empezar a regular su actuación a través de las leyes electorales. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta proliferación de partidos que hubo no era administrable, era muy difícil administrar electoralmente, entonces empiezan a poner en los años 80 requisitos para la inscripción de partidos, por ejemplo, una cantidad mínima de militantes, etcétera, ¿no? Y eso que rige hasta hoy, porque hoy día no cuatro amigos en un café pueden inscribir un partido, ¿no? Y hay que seguir varios requisitos y entre ellos esta famosa disposición del 2% del padrón electoral para poder inscribir un partido. En este momento seguramente estamos hablando de unos 110,000, unas 110,000 firmas para inscribir un partido nacional, ¿no? Habría que ver bien esto con el dato del padrón, pero, o sea, ya no es tan arbitraria la inscripción de un partido. Entonces, ese tipo de disposiciones y algunas regulaciones para su funcionamiento se van a empezar a aprobar en las leyes electorales entre los 80 y los 90. Y recién va a haber una ley de partidos el año 99, aunque es una vieja discusión. Ya desde el año 83 empezaron a hablar de una necesidad de una ley de partidos, pero siempre quedaba en el camino y el 99 se aprueba recién esta ley. Como decíamos hace un momento, el año 2004 se abre el monopolio de la representación, se establece en la Constitución la posibilidad de que también agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas puedan tener su propia representación y no depender de los partidos. Y por último, hace muy poco tiempo se ha aprobado la Ley de Organizaciones Políticas, que viene, digamos, a un poco a responder a la nueva Constitución Política del Estado del 2009. ¿Cuáles son los temas críticos que nos deben mover a la reflexión hoy sobre el tema partidario? Bueno, los temas más relevantes que nos deben preocupar, porque estos nos han llevado a una profunda crisis de los partidos que aparentemente es irrecuperable, porque en la ley se establecen una serie de disposiciones que pretenden, no es solo en esta ley del 2018, también en la de 1999. Por eso me refiero a las dos, porque estas disposiciones que normativamente se establecen en las leyes
no han ayudado realmente a que los partidos se vayan institucionalizando, se vayan estableciendo, como decíamos en la parte conceptual, como referentes sólidos de la realidad. No se ha podido. O sea, se dice, por ejemplo, en la norma, en el 99 y también en la del 2018, que los partidos deben ser democráticos internamente. Es cierto que han habido muchas experiencias de democratización interna en algunos partidos, por ejemplo, el MNR, el Movimiento Sin Miedo, Unidad Nacional, el propio MIR, han hecho ejercicios de democracia interna, es decir, han hecho elecciones de dirigentes por voto o elecciones de candidatos por voto, pero se ha constatado, yo misma he hecho un estudio sobre el MNR, que fue el partido entre comillas, más institucionalizado del sistema, porque en los 90 hizo varios procesos de elección de dirigentes, pero en realidad se convertían en un simulacro de elecciones, porque finalmente era el jefe, en este caso Sánchez de Lozada, el que dirimía los procesos de elección interna. Entonces, en realidad eran fracciones que estaban las más disidentes, digamos, no contaban con la benevolencia del jefe y terminaban siendo aisladas, y las que eran más cercanas al jefe terminaban siendo oleadas y sacramentadas. Entonces, y eso se ha visto en todos los partidos, no se hacían reales elecciones internas. Se establecen en los partidos mecanismos de toma de decisiones, no funcionan. Finalmente es una coalición dominante, una élite que es la misma, es que el dirigente máximo rodeado de un grupo de poder el que termina tomando las decisiones y no toma en cuenta la participación del resto de la militancia. Hace unos 3 años hemos hecho un estudio en Idea Internacional sobre los jóvenes y la política y conversando en grupos de trabajo con muchos jóvenes de diversas organizaciones políticas, se llegó a la constatación de que a los jóvenes ya no les interesa participar en los partidos porque no están de acuerdo con esa forma de administrar el poder, porque sienten que no pueden hacer carrera interna en los partidos, porque algún joven militante que testimonialmente decía, yo he estado muchos años y he hecho cursos de formación y jamás se me toma en cuenta, ¿no? Porque ellos mismos observan que quienes llegan a ascender a los cargos más importantes o son seleccionados para candidatos son personas o ligadas a la coalición dominante o que tienen una influencia externa que puede acarrear votos para el partido, pero no son precisamente los militantes más formados o más idóneos o que tengan mejores condiciones. Entonces no se ha perdido el sentido de la militancia en el término que corresponde. Hay un estudio muy interesante de Budal, que es un francés, sobre la crisis de la militancia y él dice algo que también es muy aplicable a Bolivia, ¿no? Él dice, han habido como momentos históricos de la militancia, ¿no? Entonces hemos tenido primero un momento de la militancia histórica, que en Bolivia podríamos decir ha sido alrededor de la revolución del 52 y hasta los años 80, ¿no? Donde el militante es capaz de dar su vida por una causa, ¿no? Es un militante heroico. Hemos pasado, dice él, a una segunda etapa del militante indiferente, del militante, perdón, a conveniencia, ¿no? Aquel que se acerca al partido porque el partido le va a permitir tener trabajo, un cargo, acceder a algún beneficio personal. Y después hemos pasado en esta etapa, desde el 2000 adelante, a un militante indiferente, que también está pasando en Bolivia. Ustedes han visto los datos de las elecciones primarias del 2010, bueno, donde se inscribieron el 2018. Esa elección ha sido una pésima experiencia, pero ya podemos hablar de eso después, pero lo que llama la atención es que en las listas de los partidos, por ejemplo, hay tantas distancias en la cantidad de militantes que son así absolutamente llamativas. Por ejemplo, el MAS tiene casi 1 millón de militantes, pero sabemos que ahí funciona una estructura distinta por la vinculación que tiene el partido y el sindicato, ¿no? En el caso del siguiente partido son los demócratas, que tienen alrededor de 300.000 militantes y el resto de los partidos no llegan a 100.000. Y sabemos también cómo se han reclutado militantes, a veces pagando, ¿no es cierto?, por las firmas, otras veces de maneras más irregulares. Entonces, más allá de si eso es así o no, es un dato que nos ayuda a pensar que hay una fuerte crisis de militancia
en los partidos políticos que hay que establecer, hay que llamar la atención, o sea, hay que ver cómo se soluciona, ¿no? No hay interés de la gente en inscribirse a un partido político. Por otra parte, tienen también esta debilidad institucional, muy pocos se han consolidado como tales y tienen una estructura, y normalmente los partidos se activan en momentos electorales y luego si no son parte del poder, porque si son parte del poder siguen muy activos obviamente, pero si no están en el poder se desactivan, ¿no? Incluso se cierran sus sedes, ¿no? Y ya entran en una especie de pausa hasta la próxima elección. Tienen serios problemas de financiamiento. Aquí hay un tema crítico porque sabemos que esto ha generado mucha desigualdad entre partidos. Se benefician los que están en el poder o los que tienen algún líder con solvencia, como Doria Medina, por ejemplo, a diferencia de cualquier otro partido que no tiene de dónde sobrevivir. Entonces también hay que repensar, y esto también lo podemos discutir, el tema del financiamiento a la política, ¿no? Porque el hecho de que tengan un mínimo financiamiento público puede ayudar a generar una mayor equidad, a evitar esta dependencia del partido, de los mecenas o de los intereses particulares. En fin, es otro tema crítico. El vaciamiento ideológico es otro tema muy importante, crítico también, porque lo que vemos ahora es que estos grandes metarrelatos, estas grandes utopías que fueron el horizonte de los partidos del siglo XX, hoy ya no tienen valor. Hoy la gente ya no se va a leer un programa de 60 páginas para militar en un partido. Hoy la política se mueve por otros lados, que vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces los contenidos son mutantes, se adaptan a los electorados, ya no hay una claridad ideológica. Esto de los acuerdos que ya hemos comentado, y también quisiera destacar aquí que el caso del MAS es distinto a cualquier otro partido del sistema por su naturaleza, esta vinculación denominada movimiento político, porque es una mezcla entre sindicato y partido que es única, atípica y que le da, digamos, una opción distinta de organización que también la podemos discutir, pero no cabe profundizar acá, y que le ha permitido, ¿no? Mantener una militancia, entre comillas, yo diría más bien una adscripción sindical activa, y que no ha sufrido estas crisis de los otros partidos, ¿no? Pero bueno, es un caso particular. En general, nuestros partidos están atravesando por esta serie de temas críticos. Y por último, en estos minutos que me quedan, me voy a referir a qué está pasando entonces, qué hay que mirar para analizar la política hoy en Bolivia y esta crisis tan profunda en la que están nuestras organizaciones de representación. Primero, hay que señalar que esta morfología política a la que estábamos habituados con los partidos, ¿no? Al mando de las decisiones políticas, está debilitada. La población ha mostrado su desafección, su rechazo abierto, inclusive con esta lógica de la antipolítica que le hemos visto muy clara en los conflictos recientes. Y en cambio, ante este debilitamiento de los partidos, la sociedad ha empezado a cambiar muchísimo y creo que si no somos capaces de ver estos cambios, no vamos a entender lo que está pasando hoy, ¿no? Hay una serie de identidades emergentes, no solamente desde los 90, los indígenas, los movimientos de mujeres, de los colectivos que defienden los intereses, los derechos de género, eh, el rechazo a la violencia contra la mujer, el activismo relacionado al medio ambiente, ¿no? Que son muy fuertes, sobre todo en los jóvenes. Entonces, que además han cobrado mucha más fuerza en este siglo con el uso de la tecnología digital, ¿no? De las redes sociales. Entonces, hay hoy dos cosas claves. Uno, una agenda política fragmentada. Esta gente, la población que se mueve hoy por la política, porque todos estos activismos son también política, no partidaria, pero sí política, ya no se mueven por las grandes agendas, se mueven por temas de la vida cotidiana. Entonces hay una fragmentación de las agendas políticas. Son capaces de dar su vida a veces por un árbol, ¿no? Y eso no está ni bien ni mal, o sea, es así, eso está sucediendo. Entonces, la política ya tiene otro carácter, otro contenido. En segundo lugar, hay otras formas de movilización, nuevos repertorios, ¿no?
las redes sociales, la interacción, la sátira y el humor, por ejemplo, son armas políticas poderosísimas. Yo he escrito con un colega un libro hace un par de años que se llama La vida política del meme y hemos hecho un análisis justamente de cómo se utilizan los memes para el ejercicio político y es fascinante ese mundo porque una imagen, una foto dice mucho más que una imagen distorsionada, mucho más que un texto de 50 páginas, ¿no? La población ha entrado en una lógica, no solo en Bolivia, todo esto es mundial, que se llama la política de la emoción, la han llamado así los autores. La población no se moviliza ya por argumentos, se moviliza sobre todo por emociones. Y quizás lo que estamos viviendo con esta pandemia es un ejemplo clarísimo de cómo nos mueve la indignación, nos mueve el miedo, nos mueve el anhelo, nos mueve la rabia. Entonces, ese es un detonante político que los partidos, los líderes tienen que ver, ¿no? Eh, por otra parte, también hay una acción que mezcla lo online con lo offline, ¿no? Las calles con las redes, las fake news son un arma poderosísima ahora de movilización. Como todos los sociólogos sabemos, a veces es más importante lo que parece algo que lo que es, ¿no? Entonces, a veces una mentira mueve mucho más que una realidad y eso hay que también saber reconocer. Y estas son nuevas organizaciones de la sociedad que son, entre comillas, antipolíticas, antipartido en realidad, lo que tienen es también una característica importante que ellos rechazan también este tipo de caudillismo. Normalmente estos activismos ciudadanos pretenden una mayor horizontalidad, ¿no? Una mayor participación, que las redes también permiten, ¿no? Un sistema de mayor consulta pública, por ejemplo, de ciertos temas, adhesiones. Eh, entonces, parece que el signo de la época es esta más bien sensación antipolítica, pero otra vez vista como más bien apartidista que antipolítica, porque como decimos, todas estas movilizaciones son políticas en esencia, pero no tienen una matriz partidista, ¿no? En el conflicto de octubre y noviembre del año pasado, con claridad se ha visto que las movilizaciones ciudadanas que hubieron después de las elecciones rechazaban a la política. En un determinado momento, como decíamos en una anterior clase, surgió el grito ni Evo ni Mesa y era una forma de rechazar a este formato de la política, no era una forma, digamos, una manera de participar de manera más directa en la política. Entonces, todos estos elementos que estamos mencionando tienen que llamar la atención para establecer un debate, ¿no? Sobre entonces cómo hacemos, cómo se debe procesar la representación política hoy en Bolivia, no solo ante una crisis de los partidos tradicionalmente, digamos, al estilo tradicional, sino también ante la emergencia de una nueva realidad sociológica, cultural y política que hay no solo en Bolivia, como les digo, en el mundo, pero nuestro país tiene signos muy concretos y muy claros, ¿no? Entonces creo que ese es el gran desafío al que nos debemos enfrentar y hay muchos, digamos, como muchos cuestionantes, pero a la vez también mucha interpelación a quienes hoy están, eh, por ejemplo, para esta próxima elección, organizando sus candidaturas, ¿no? Eh, no sabemos cuándo va a ser la elección, pero más allá de eso, ya podemos ver el panorama de oferta política que hay en Bolivia en este momento. Y lamentablemente lo que vemos es, además, excluyendo al MAS, que como decíamos tiene características muy peculiares, y excluyendo quizás a demócratas, que de alguna manera por su también fuerte respaldo de haber estado en la gobernación de Santa Cruz muchos años, ha logrado generar una estructura, digamos, y tal vez unidad nacional. El resto de las opciones políticas que tenemos hoy son en realidad líderes personalistas que se han atado a siglas vacías con las cuales no tienen ninguna afinidad ideológica, porque, por ejemplo, Carlos Mesa con el FRI nunca ha tenido una historia común, Tuto Quiroga con el MNR tampoco, y tampoco Camacho con las siglas que lo están llevando, o sea, en ninguno, sí, que ha saltado de una sigla a otra sin ningún problema, ¿no? Entonces, las siglas, la estructura partidaria se ha vuelto un detalle. Algunos colegas hablan de franquicias electorales, de un mercado de siglas políticas, ¿no? O sea, estamos viviendo realmente una realidad
más allá de todo este desastre que estamos sufriendo en Bolivia por la crisis de salud y social, a nivel político estamos viviendo esa realidad. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención, porque claro, esto va a afianzar el personalismo y el caudillismo, ¿no? O sea, todas las decisiones de comunidad ciudadana pasan por mesa, todas las decisiones de creemos pasan por Camacho, o sea, no existen sin el líder, porque el líder prácticamente es el que está yendo a la competencia, no la sigla, no el partido, ¿no? Entonces, la decisión de qué candidatos van a acompañar, quiénes van a estar alrededor, no es tanto del partido como estructura, que tiene apenas una voz débil porque tiene la autoridad de la sigla, pero en realidad quien está decidiendo ahí es el liderazgo y su entorno, ¿no? Entonces, las cosas sí creo que nos tienen que llamar poderosamente la atención y hay que discutirlas, ¿no? Para pensar, quizás entrar a este futuro momento de transición que va a entrar la política boliviana a una necesaria reforma, quizás incluso una reforma de la ley de partidos recientemente aprobada y adecuarla de mejor manera a esta realidad que existe en este momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartirles. Aquí hay algunas preguntas que me gustaría que las lean, que en realidad son cosas que hemos estado hablando, ¿no? Si reinventamos la representación o no, capaz mejor pensar en una representación más directa, si hay que cambiar la ley, si el corporativismo es una respuesta o los ciudadanos. Ustedes saben que ahora hay partidos en el mundo que no se conocen, no son partidos red, como el partido de Argentina y otros que ya hay en Europa, que hasta tienen parlamentarios y son partidos organizados solo en redes sociales. Tienen mecanismos muy poderosos de consulta porque las redes funcionan muy bien, pero no se conocen, son medio, digamos, anónimos de esta práctica política habitual, ¿no? Entonces, ¿será que esa es una respuesta? Hay muchas interrogantes, ¿no? Y que hay que ponerse a pensar y debatir sobre estos temas. Bueno, eso es todo lo que quería lanzarles como una provocación y bueno, espero tenerlos pronto para poder tener una clase presencial y poder, presencial es un decir, ¿no? Sino más bien conectada y quizás poder profundizar en algunos temas que a ustedes les pueda interesar. Muchas gracias.